Bienvenidos todos ustedes al ciclo de webinars de alfabetización emocional que la Subsecretaría de Educación Pública de la Secretaría de Educación Pública de México y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura hemos organizado a fin de apoyar el trabajo que los docentes hacen en este país en una dimensión que es verdaderamente importante, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones para el crecimiento personal y, por supuesto, para el aprendizaje. Agradezco la presencia de todos quienes nos ven desde todos los rincones del país. Hemos tenido una gran recepción para esta actividad y me honro presentar a Patricia Aldana, representante de la OEI en México, para que ella sea quien nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión que estamos haciendo. También saludo con mucho gusto al maestro José Luis Gutiérrez Espíndola en representación de la doctora Maltaverde Hernández, subsecretaria de Educación Básica, agradeciendo la confianza que han tenido para poder arrancar el día de hoy este ciclo de 3 charlas que hemos titulado Alfabetización Socioemocional para la Convivencia y el Bienestar. Para la Organización de Estados Iberoamericanos es un gusto poder contribuir a la nueva Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia que está poniendo en marcha la Secretaría de Educación Pública, en la cual uno de sus componentes es la promoción de habilidades para la vida y la atención socioemocional. Como parte del acompañamiento que estamos dando a la Subsecretaría de Educación Básica, además de estos conversatorios, llevaremos a cabo a lo largo del próximo ciclo escolar, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una estrategia de acompañamiento donde los docentes tendrán la oportunidad de implementar actividades en las aulas que les permitirán desarrollar a través de proyectos sus propias competencias socioemocionales, así como las del alumnado, buscando así proporcionar una formación integral. En el año 2018, cuando llegó a la Secretaría General el doctor Mariano Jabonero, se dio continuidad en nuestro programa Presupuesto 2019-2022 a la importancia de desarrollar las competencias para el siglo XXI, competencias que permitan hacer frente a un futuro incierto y cambiante, tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración en red o ciertas habilidades interpersonales como la empatía, la solidaridad o la cooperación. Es sabido que los nuevos entornos laborales demandan profesionales con estas competencias transversales que son indispensables independientemente de la profesión que desempeñan. En este sentido, es indispensable poner en marcha estrategias formativas integrales en los estudiantes. Sabemos que desde los años 90 se ha incrementado paulatinamente la importancia del desarrollo socioemocional de los estudiantes dentro de los entornos educativos. Se ha valorado la importancia no solo de los aspectos cognitivos, sino también de las competencias socioemocionales para lograr el desarrollo integral del alumnado, así como del bienestar del docente. De acuerdo con el doctor Rafael Vizquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, construyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo del conocimiento y habilidades sobre las emociones, con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. Hoy más que nunca, ante los retos que hemos tenido que enfrentar los últimos 2 años y medio con la pandemia, hemos visto que los estudiantes han vivido diferentes circunstancias en sus hogares: maltrato, violencia, pérdida de padres, cuidadores, familiares, incluso amigos. Con el retorno a las aulas, los estudiantes necesitan volver a la convivencia, sentirse acogidos y comprendidos por sus compañeros y docentes. Asimismo, las circunstancias que han vivido los docentes en este periodo no han sido sencillas. Se han visto obligados a innovar y buscar los mecanismos para no perder contacto con sus estudiantes. Sin embargo, sabemos que la presión y la carga de trabajo ahora con el retorno a clases no ha disminuido, sino que por el contrario se ha incrementado al intentar recuperar este tiempo. Es así como las competencias emocionales de los docentes podrán facilitar su propio bienestar, así como su efectividad y calidad en su quehacer cotidiano en las aulas. En efecto, numerosos estudios muestran que intervenir en la educación emocional implica los siguientes beneficios: aumentar el bienestar y salud emocional de las infancias,
la juventud y el cuerpo docente, reduciendo ansiedad, depresión y mejora para gestionar y reducir el estrés. Mejora el clima escolar, reduciendo las conductas disruptivas y maltrato. Mejora el aprendizaje y los resultados académicos. Mayor empleabilidad de las y los estudiantes. Beneficios en la calidad de vida futura del alumnado. Ahorro de costes derivados de problemas del maltrato como el bullying, la depresión, la ansiedad, el alcoholismo. De acuerdo con Carmen García de Leanis, invertir en educación emocional es invertir en salud, bienestar, paz y prosperidad. Es así que en estos últimos años se ha dado un gran empuje al uso de las tecnologías como un aliado para la educación. La educación emocional esperemos que pueda lograr posicionarse en las aulas también y que se considere para la formación integral de las y los estudiantes en esta estrategia nacional que propone la SEP. Es así como el objetivo de estas charlas lo que proponen es brindar a directivos y docentes herramientas que les permitan desarrollar e integrar las habilidades socioemocionales en el aula, así como incentivar su interés en esta temática, propiciando así su participación en proyectos de mayor impacto. A lo largo de los siguientes 3 días van a escuchar y compartir con 3 especialistas de la educación emocional en los siguientes temas. Hoy nos acompañará la doctora Begoña Ibarrola, psicóloga, escritora de libros infantiles y juveniles, quien ha trabajado varias décadas con docentes en temas de inteligencia emocional. Nos va a hablar de neurociencia y emociones, profundizando en cómo sacar el máximo rendimiento en el aula gracias a un mejoramiento del conocimiento de las relaciones entre las emociones, la atención y la memoria, y cómo los entornos emocionalmente sanos influyen directamente en la salud mental de los alumnos y a su vez en el proceso de aprendizaje. Mañana miércoles tendremos el gusto de escuchar al doctor Rafael Vizquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona y presidente de la RIEP, quien concretará la importancia del papel del docente en la adquisición de competencias socioemocionales de sus estudiantes, así como el beneficio que tiene para ellos mismos trabajar con sus propias emociones. Se presentarán modelos de competencias emocionales para el profesorado y el alumnado y se mostrará la relación entre el bienestar escolar y la prevención contra la violencia y los comportamientos de riesgo. Y por último, el jueves nos acompañará la doctora Carmen García de Leanis, socia fundadora de GLS Educación Emocional y directora del posgrado de experto en inteligencia emocional de la UNIR, quien nos dará actividades muy concretas que pueden ser implementadas en el aula y también en otros ámbitos para ejercitar el músculo de la inteligencia emocional. Nos brindará estrategias y herramientas que toman en cuenta la participación de diversos actores, como son los docentes, el alumnado y la familia, y nos presentará ejemplos de cómo estas herramientas mejoran los resultados escolares. Aprovecho para agradecer a estos 3 invitados de lujo el haber aceptado participar en esta iniciativa. Pues sin más, sean todos bienvenidos y bienvenidas a estas charlas. Esperamos las disfruten y que todos los elementos que se presenten sean de su interés y les sean de utilidad, en primer lugar a ustedes y en segundo lugar para ser implementados en las aulas. Muchas gracias. Rafael, parece que no te escuchamos. Sí, ya. Que te agradezco, Pati, a ti, agradezco al equipo de la OEI que permanentemente genera iniciativas y se suma iniciativas en pro de los educadores y educandos de México en la búsqueda de una formación integral que nos permita la ciudadanía global que tanto necesitamos. En este momento me honro presentar a José Luis Gutiérrez Espíndola, director académico de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, estimado Rafael. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la doctora Patricia Aldana, directora y representante de la oficina en México de la OEI. Saludo también a nuestros distinguidos ponentes que nos van a acompañar durante los siguientes 3 días. Y también pues a los muchos maestros y maestras que han respondido entusiastamente a esta convocatoria que hemos hecho. Y en general saludo pues a todos los que están el día de hoy aquí conectados. En primer lugar, permítame transmitirles el saludo muy cordial que les deja la subsecretaria de Educación Básica, la doctora Martabel de Hernández Moreno, quien por razones de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy.
Yo quiero decir enseguida que hoy, en pleno 2022, a nadie ya le debería de quedar duda de que el fin de la educación debe ser la formación integral de las personas, de modo que el foco no debería estar solo puesto, digamos, en la adquisición de conocimientos académicos, sino también en el desarrollo de habilidades para una adecuada gestión de las emociones y en general en el desarrollo de esto que llamamos hoy el desarrollo de habilidades para la vida. Esas habilidades que nos permiten ser dueños de nosotros mismos, relacionarnos productivo y respetuosamente con los demás y vivir en esta gran casa común que es nuestro planeta. El analfabetismo emocional, es decir, esta incapacidad de entendernos y vivirnos como los seres emocionales que también somos, compromete seriamente nuestras posibilidades de tener una adecuada interacción con nosotros mismos y con los demás. Y en la escuela, el analfabetismo emocional afecta el núcleo mismo de la tarea educativa. Pone a las y los estudiantes en riesgo de ser personas informadas, pero sin capacidad para la asertividad, para la empatía, para la resiliencia e incluso para el gozo de la vida misma. Y está bien documentado que los problemas emocionales, que pueden no ser solamente personales, sino producto de un entorno, llamémoslo así, viciado, constituyen un obstáculo para aprender. Pensando en ello, Philippe Renaud, este sociólogo suizo que ha escrito mucho sobre educación, escribió en algún momento que ningún estudiante que sea hostigado o discriminado está en condiciones de aprender. Y no lo está sencillamente porque toda su energía se volcará a defenderse de las agresiones. Bueno, todo esto que acabo de decir y seguramente mucho más amerita una reflexión profunda por parte de todos quienes nos dedicamos al ámbito de la educación. Por eso, en la Secretaría de Educación Pública celebramos la realización de este ciclo de webinars que hemos titulado precisamente Alfabetización Emocional, que nos abre la oportunidad de escuchar y dialogar con personalidades de la talla de Begoña Ibarrola, de Rafael Vizquerra y de Carmen García de Leanis, a quienes aprovecho la ocasión para agradecerles su participación. Estos ponentes nos invitarán a reflexionar, ya lo refería la doctora Patricia Aldana con mucho mayor detalle, nos van a invitar a reflexionar sobre el papel de las emociones en el aprendizaje de los estudiantes, también en la importancia del bienestar docente en los procesos de educación emocional y en las herramientas que podemos poner en juego en los distintos contextos educativos para que la educación emocional sea parte de nuestra práctica pedagógica. Yo estoy seguro de que estas charlas serán una excelente oportunidad para enriquecer una tarea educativa que corresponde de manera irrenunciable a docentes, directivos escolares, pero que también atañe a madres, padres de familia, a tutores, a la comunidad y en último término a la sociedad toda. Agradezco muy cumplidamente el trabajo, digamos, en la organización de estas charlas del equipo de la dirección académica de esta subsecretaría y, por supuesto, también agradezco a la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OI, y en particular a la doctora Patricia Aldana, por su apoyo para la realización de este ciclo de webinars, pero también por su permanente disposición a sumar esfuerzos con la Secretaría de Educación Pública. Ya lo señalaba también la doctora Aldana, este ciclo marca el inicio de los trabajos que en el ámbito de las habilidades socioemocionales se ha trazado la Estrategia Nacional para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia. Es una estrategia que está impulsando la Subsecretaría de Educación Básica con la generosa colaboración de la propia OI, también de otras instituciones públicas, de organismos multilaterales y de agencias de Naciones Unidas. En la Subsecretaría de Educación Básica estamos convencidos de que en un proyecto presidido por un enfoque integral y humanista, la educación de las emociones forma parte de la educación
de excelencia a la que tienen derecho nuestras niñas, niños y adolescentes. Una educación cuya finalidad última es formar personas en el más amplio sentido del término, pero también ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por responder tan entusiastamente a esta convocatoria y enhorabuena. Muchísimas gracias, José Luis, por tu participación, por el mensaje que nos has dado, que nos permite ubicar esta actividad en la que participamos. Y sin más preámbulo, quiero presentar a Begoña Ibarrola. Ella es psicóloga, escritora infantil y juvenil, especialista en inteligencia emocional. Es una consagrada divulgadora y docente en temas como la educación emocional, la neuroeducación, las inteligencias múltiples o la musicoterapia, y además es una persona entrañable. Algunos la hemos conocido a través de sus escritos, y hoy esos escritos tienen un rostro y seguro que van a tener el deleite de su palabra. Bienvenida, Begoña. Ella nos va a acompañar con la charla "Cómo se conectan las emociones de los alumnos con los aprendizajes". El micrófono y la cámara son tuyos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la OEI y a todas las personas que estáis haciendo posible esta retransmisión. Y buenos días y gracias también a todas las personas que estáis al otro lado de la cámara, con ganas de aprender o con ganas de descubrir a lo mejor que lo que estáis haciendo es maravilloso, porque en el fondo educar las emociones, que de eso vamos a hablar, es educar personas para buscar ellas mismas y encontrar su propio bienestar. Y con ese efecto multiplicador, ¿no?, como la gota de aceite que cae y se expande, generar una sociedad mejor y más justa. Vamos a poner la presentación y luego haremos una serie de preguntas, un espacio para vuestras dudas, vuestras reflexiones. Y a mí me gustaría empezar esta charla comentando que sin los descubrimientos de la neurociencia en la década de los 90 al momento actual, quizás no podríamos hablar de algunas de las cosas que vamos a comentar hoy. Fijaros, yo terminé la carrera en el año 77 y en 5 años de carrera me hablaron de las emociones un día para decirme que no se sabía muy bien lo que eran, que no se podía investigar el cerebro, no había tecnología que pudiera abrir una ventana al interior del cerebro y saber qué es lo que pasa en el cerebro cuando sentimos miedo, cuando estamos celosos o cuando sentimos envidia. Por lo tanto, la neurociencia, que es un abordaje interdisciplinar sobre el cerebro y que reúne a muchas disciplinas, desde la química, desde la psicología, desde la pedagogía, desde la genética, todas a una, investigando qué es lo que pasa en el interior de nuestro cerebro, ha dado lugar a la neuroeducación. Y la neuroeducación integra neurociencia, psicología y todo aquello que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es muy importante para los docentes, pero también es muy importante para el alumnado en general, porque por un lado nos dice cómo podemos enseñar mejor, nos da estrategias válidas, porque no, vamos a ser sinceros todos y todas. Muchas veces el profesorado mantiene estrategias que le funcionan, pero siempre hay algún alumno o alumna que dice, con este no llego, a esta persona no consigo transmitirle estos conocimientos, o este alumno se bloquea por más que yo empleo estrategias súper innovadoras y me preparo y me pongo al día. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces mantenemos estrategias que están basados incluso en nuestro propio perfil de inteligencias, que están basados en gustos, en preferencias. Hay, por ejemplo, profesores y profesoras de infantil que casi todos los conocimientos los transmiten a través de la música, otros a través del movimiento, otros a través del dibujo. ¿Qué es lo que pasa? La neurociencia nos dice, con un aval ya científico, estas estrategias sí funcionan y funcionan por esto, por esto, por esto, y estas otras estrategias con algunos alumnos o alumnas funcionarán y con otros no. Entonces, esto a los docentes nos da mucha seguridad. Pero también es cierto que la neurociencia tiene que hacer el esfuerzo, y yo en mi libro de aprendizaje emocionante lo intenté hacer, espero haberlo conseguido, tiene que hacer un esfuerzo por llevar a la mente de los docentes conceptos que provienen de otros campos y que no nos resultan tan familiares ni tan conocidos, porque hasta hace poco nadie pensaba que podía educar mejor a sus alumnos si conocía cómo funcionaban sus cerebros. Hoy nadie lo pone en duda. Pero aparte de eso, también la neuroeducación nos dice cómo aprenden mejor nuestros estudiantes. Y esto es muy interesante, por eso yo os voy a hablar
no solamente voy a explicar qué son las emociones, que esta es la primera charla de alfabetización emocional y entonces tenemos que asentar las bases, sino que luego vamos a entrar en ver qué emociones ayudan a que el alumnado aprenda mejor y qué emociones pueden dificultar ese aprendizaje del alumnado. Yo creo que esto también es muy interesante porque nos tenemos que dar cuenta que nuestro trabajo es con personas y las personas, nosotros mismos, los docentes, no estamos todos los días igual. A veces nos levantamos, como decimos en España, con el pie izquierdo y estamos pues todo el día un poco así como enfadados, molestos por algo que ha sucedido o por algo que simplemente tengo ahí en la mente dándome vueltas. Por lo tanto, yo sé que mi estado emocional como docente va a influir en el aula, luego veremos cómo crear climas emocionalmente sanos en el aula, pero también tengo que entender que mi alumnado también tiene una mentalidad, una forma de sentir, una forma incluso de estar físicamente en su cuerpo, porque las emociones conectan mente-cuerpo. Luego lo vamos a ver. Entonces, los estados emocionales de los alumnos que yo tengo delante, a lo mejor no son los más idóneos para aprender. Y yo voy con una gran carga de emoción y de motivación para que entiendan y algunos no prestan atención. Y entonces digo, bueno, algo pasa ahí. Tenemos que entender y nos daremos cuenta a lo largo de esta charla que las emociones dirigen la atención. Así que yo tengo que hacer el aula emocionante. Yo tengo que hacer el aprendizaje emocionante para que se enganchen y no su mente se concentre en otros estímulos o en otros recuerdos. Claro, yo para mí, y esto es una opinión personal, pero que hay varias personas que lo compartimos, quizás uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia y sobre todo de la neuroeducación es comprender que continuamente nuestro cerebro se está transformando por las experiencias y los conocimientos que vamos obteniendo, pero sobre todo por las experiencias. Es decir, como decía Ramón y Cajal, podemos ser constructores de nuestro propio cerebro, podemos ayudarle a cambiar incluso su estructura, además de sus funciones, también la estructura. Se sabe que el alumnado que aprende música antes de los 7 años cambia parte estructural de su cerebro y los aprendizajes de algunos deportes también. Entonces, este concepto de plasticidad cerebral es muy importante porque veremos que alumnos que ayer o antes de ayer o la semana pasada han tenido un fallo en comprensión, en elaboración, en asimilación, hoy puede que ya no lo tengan porque el cerebro está continuamente cambiando y aprendiendo. Y sin embargo, todavía ponemos etiquetas, que es tremendamente injusto y de cara a esta aportación tan importante de la plasticidad cerebral no tiene ningún sentido. ¿Qué es la emoción? Yo voy a daros una definición del diccionario de neurociencia del doctor Mora y de Sanguinetti, porque es importante entender que las emociones son fenómenos, son reacciones, pero subjetivos. Esto creo que lo vamos a ir volviendo a repetir a lo largo de esta charla, pero bueno, al cerebro también le gusta la repetición y va asimilando cuando escucha más o menos lo mismo, aunque sea con distintas palabras. Nosotros cuando sentimos una emoción reaccionamos, pero yo puedo reaccionar cuando veo a una araña porque tengo miedo a una araña y otra persona que no tengo miedo a la araña, cuando ve una araña no reacciona, incluso le dice, ¡ay, qué bonita, qué bicho más encantador! A ver de qué especie es y se acerca a la araña. Es decir, las reacciones emocionales son totalmente subjetivas, totalmente personales. Por eso no podemos decir que todo el mundo siente algo ante lo mismo, no. Los detonantes de las emociones son totalmente personales y particulares. Esa reacción está provocada por una información que me viene o del mundo exterior o de mi mundo interior. Ahora veremos que esta diferencia marca un aspecto muy importante en las aulas, marca vamos a decir, una seña, que luego volveremos sobre ella, una señal que voy a poner ahí. Y todas las emociones se acompañan de reacciones fisiológicas. Por lo tanto, cada vez que nosotros como docentes o un alumno tiene una emoción, siente algo, su cuerpo-mente entra en un estado diferente. Y a veces el cuerpo se entera antes que la mente. Antes de que yo diga, tengo miedo, el cuerpo ya ha reaccionado. Visto desde otra óptica y por descender un poquito en detalles, las emociones son experiencias psicofisiológicas, complejas y complicadas, que experimentamos las personas como resultado bien de nuestra relación con el entorno. Entonces me escribe alguien un WhatsApp, leo un WhatsApp, digo, y me puedo enfadar, pero bueno, ¿cómo me pueden decir esto?
Veo alguna situación en mi entorno de alguien que está diciendo algo y puedo reaccionar. Veo una película, puedo reaccionar. Escucho una música, puedo reaccionar. Todo eso son estímulos externos. O sea, cantidad de detonantes de mis emociones provienen de mi mundo circundante, del mundo exterior. Pero también yo sola me puedo provocar emociones. ¿Cómo? Desde mi mundo interior, a través de pensamientos y a través de recuerdos. Y esto yo creo que todo el mundo ha tenido experiencia de estar a lo mejor celebrando una fiesta con la familia y de repente te acuerdas de un ser querido que ya no está. Y en ese momento tú sabes que te sientes triste por ese recuerdo que te ha venido, pero tú no dices nada. A lo mejor si alguien está mirándote dice, ¿te pasa algo? Porque ha notado que tu expresión gestual ha cambiado. La expresión gestual, ahora veremos, es el lenguaje de las emociones. Pero yo puedo hacer dos cosas. Contar a los demás que me siento triste porque me acuerdo de esa persona o seguir con la fiesta. Es decir, un aspecto muy importante de la alfabetización emocional es comprender que sentimos emociones, pero no es obligatorio que expresemos siempre las emociones que sentimos. Sentir es un proceso, expresar es otro proceso. Y la educación emocional y el desarrollo de habilidades emocionales, que mañana hablará Rafael Vizquerra, gran amigo y docente, ese aspecto tiene que ver con expresar emociones. Sentir, no podemos saber lo que vamos a sentir, no podemos, pero sí podemos entrenarnos en qué hago cuando siento tal o cual. Hablo, me callo, expreso, no expreso, todo eso es entrenable. Por eso hablamos del desarrollo de habilidades emocionales y por eso hablamos de educación emocional. Si no, sería imposible. Por lo tanto, como nosotros los seres humanos no leemos los pensamientos ni sabemos el recuerdo que le está llegando al cerebro de nuestros alumnos, a veces tienen respuestas que no comprendemos. Bueno, algo le ha provocado, pero ha sido un estímulo interno. En su entorno no ha sucedido nada, pero en su mundo interior sí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y como decía antes, las emociones tienen su propio lenguaje, su comunicación no verbal, los gestos, el tono de voz, incluso la postura corporal. Si estamos observando a las personas de nuestro alrededor, podemos, por su gestualidad, aunque no sepamos qué les pasa ni por qué están así, podemos saber si están contentos, tienen miedo, están enfadados, etc. Y si están hablando conmigo, por su tono de voz, si estoy hablando por teléfono y no veo su cara, por el tono de voz puedo descubrir qué emoción acompaña a ese mensaje que me están comunicando. Por lo tanto, las emociones nos impulsan también a actuar en una determinada dirección y por eso es tan importante saberlas regular y saberlas ponerlas a nuestro servicio, ¿no? Saber cómo se convierten en aliadas y no cómo pueden convertirse a veces en enemigas, sobre todo si no las conocemos. Pero hay dos tipos de persona, hay, vamos a decir así, o dos elementos que afectan a las personas. Hay personas, por ejemplo, muy extrovertidas y otras muy introvertidas. A lo mejor las personas extrovertidas tienen un temperamento muy hacia afuera, muy volcado, entonces son más expresivas emocionalmente y puede que haya otras personas que les cueste más expresar lo que sienten o solamente lo expresan cuando esa emoción tiene un determinado nivel de intensidad. Pero también hay otro elemento y es que a medida que vamos creciendo vamos teniendo experiencias y esas experiencias condicionan mi respuesta emocional. Por lo tanto, estos dos elementos, temperamento y experiencias que voy acumulando, hacen que si yo tenía una experiencia, por ejemplo, con el agua en el mar, que estaba a punto de ahogarme, en mi mente el mar está asociado a la emoción del miedo. Solamente podré disfrutar del mar cuando la experiencia en el mar vaya asociada al disfrute, al bienestar, ya no al miedo. Si no, siempre como una moneda ahí estará grabada. Mar, miedo, miedo, mar. Entonces las experiencias nos van condicionando. Y hablaré ahora, dentro de un ratito, de cómo las experiencias, por ejemplo, de fracaso en alguna asignatura nos condicionan las expectativas que tenemos de aprobar o suspender dicha asignatura. Bien, hay varios tipos de emociones. Yo voy a pasar muy rápido porque simplemente es una clasificación. Yo sigo el modelo de Paul Ekman de emociones primarias y las emociones primarias venimos con ellas en el ADN. Son reacciones preorganizadas de nuestro organismo. Venimos con la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco. Ahora últimamente Paul Ekman ha añadido el desprecio. Pero estas son automáticas. Yo no puedo decidir no tener miedo. Además, sería una imprudencia por mi parte no querer sentir miedo, porque el miedo protege mi vida, me hace ser prudente, me hace reaccionar ante peligros. O sea que cada una de estas emociones primarias son adaptativas y cumplen funciones diferentes.
Evidentemente, en el vientre materno, los seres humanos ya sentimos emociones, porque la parte de nuestro cerebro que se encarga de todo el procesamiento de emociones, el sistema límbico, se empieza a construir antes de nacer. De modo que hasta los 7 meses, sentimos las emociones que siente nuestra madre, pero a partir de los 7 meses ya tenemos un sistema límbico y unas estructuras cerebrales que nos permiten dar respuestas individuales. Puede que mi mamá esté oyendo una música que a ella le gusta mucho, pero si al bebé no le gusta y en ese momento le hacen una ecografía, está con los puños apretados y enfadado. Y muchas mamás lo cuentan, es que me está dando puñetazos. Bueno, porque no le gusta, porque ya tiene preferencias, ¿no?, en esa etapa prenatal. Pero sin embargo hay otras emociones que son secundarias, son sociales, son aprendidas. Las adquirimos a través de aprendizajes, a través del entorno, a través incluso de las creencias, de los valores, de todo aquello que rodea mi mundo. Yo a veces lo digo y lo digo sinceramente, yo no sé lo que es el aburrimiento, pero hay personas que sí lo saben. Luego, yo no vengo, en el ADN no traigo el aburrimiento, lo puedo adquirir o no, y en mi caso yo no lo he adquirido, yo no sé lo que es aburrirse. Esto significa que no todas las emociones tienen las mismas funciones ni la misma importancia. Y la educación emocional primero se centra en esas emociones primarias, pero luego tenemos que trabajar también las secundarias porque pueden generar mucho malestar. Luego hay una serie de funciones importantes que aquí he cogido unas cuantas, no he puesto todas porque prefiero ahondar más en la relación de las emociones y el aprendizaje que vamos a ver ahora. Pero estas funciones, para que más o menos las tengáis en cuenta, que vamos a volver a hablar sobre ellas, ¿no? Las emociones sirven para que nosotros nos acerquemos a aquello que nos produce placer, aquello que vemos, como esa persona que ve una araña y se acerca a ver qué bonita, qué cuerpo tiene, qué rayas, de qué clase será, de qué familia, y otras personas que tienen miedo se alejan de ese elemento. Es decir, las emociones atraen o repelen de un objetivo, de una meta, de un objeto, de un alimento incluso, etcétera. Permiten que las respuestas que damos ante distintas situaciones y distintos acontecimientos sean polivalentes, sean flexibles. Nos da una capacidad de respuesta muy amplia, muy amplia. También nos provocan curiosidad. Veremos ahora que la curiosidad es la emoción que enciende el aprendizaje, que es tremendamente importante para que el cerebro se prepare y se disponga a alimentarse de esos conocimientos, ¿no?, y a relacionarlos con los que aprendió ayer. Sirve también como un lenguaje emocional para comunicarnos unos individuos con otros. Mirad, yo creo que no hace falta decir que en todos los países del mundo el uso de la mascarilla ha provocado precisamente que algunos elementos de comunicación no verbal, como es el uso de la boca, que la comunicación no verbal sobre todo se centra en la boca, los ojos y las cejas. Pues bien, casi todo el mundo nos obligábamos a ser más expresivos con los ojos porque la boca no se nos veía. Entonces, cuando hay una comunicación gestual, no verbal y una comunicación verbal, ahí se puede comunicar un individuo con otro y la comunicación es mucho más rica cuando hay expresividad. Cuando falla la expresividad, entramos como en una situación de que no sabemos si esa persona va o viene, cómo reacciona. Bueno, yo creo que todas las personas que me escucháis conocemos gente que no expresa nada y que le estás hablando de algo y no reacciona. Eso nos hace sentir incómodos. Por lo tanto, una de las funciones es generar un vínculo de comunicación entre las personas. Pero ojo, porque las emociones son el pegamento de los recuerdos. Sirven para evocar memorias. Luego hablaremos, pero todo lo que aprendemos con emoción lo recordamos para siempre. Todas las personas que han dejado huella en nuestra vida no las vamos a olvidar, pero de todas las personas que han pasado por nuestra vida no nos acordamos. Luego la memoria es selectiva y como que nuestro cerebro guarda en la sede de la memoria a largo plazo aquellas experiencias, aquellas personas, aquellas situaciones que hemos vivido con emoción. Una emocionalidad positiva o negativa. Ya hemos dicho que no hay emociones buenas o malas. Unas me hacen sentir bien y otras me hacen sentir mal. Pero me voy a acordar siempre de aquello que he vivido con emoción. Y, por supuesto, juegan un papel y esto, pues los descubrimientos de la neurociencia nos lo han aportado, ¿no? No se sabía, se pensaba que la toma de decisiones del ser humano era eminentemente racional. Hoy se sabe que antes de tomar una decisión, unos segundos antes, las emociones nos susurran. Por aquí, haz esto, haz lo otro, no vayas por esa calle, ten cuidado con esta persona. Las emociones nos ayudan a tomar buenas decisiones, nos ayudan también a razonar. Por lo tanto, las funciones cognitivas
también tienen aliadas en las emociones. Claro, hay unos mecanismos neurales de las emociones que no voy a explicar aquí, pero que sí que antes lo he nombrado. El sistema límbico es como la sede, el lugar donde se procesan las emociones. Pero ojo, porque todo lo que llega de información de fuera llega al tálamo, una estructura que está ahí, y decide si esa información pasa a nuestra corteza cerebral o se queda, si es relevante o no es nada relevante. Es decir, la memoria, otra vez, depende de la valencia emocional que demos a ese contenido que yo estoy aprendiendo, a eso que yo estoy leyendo o escuchando. Entonces, se encarga del aprendizaje y del recuerdo. No podría haber un buen aprendizaje sin memoria. Realmente, cuando un alumno rinde en un examen, lo que está haciendo es recuperar del depósito de su memoria aquello que ha aprendido y lo tiene que sacar, lo tiene que mostrar y lo tiene que demostrar frente a las personas que le están examinando. Entonces, ese depósito de memoria, luego hablaremos, es memoria emocional, que tiene un sesgo diferente a los demás tipos de memoria, que tenemos muchos tipos de memoria, episódica, remota, cercana, lejana. Bueno, hay muchos tipos de memoria, pero la memoria emocional, ojo, porque lo vamos a ver después, lo importante que es para algunos aspectos del aprendizaje. Y evidentemente, lo que está muy claro es que cuando nosotros, como cualquier ser humano, nos decidimos a aprender, cuando nosotros buscamos una manera de conectar el aprendizaje con las emociones, nos damos cuenta de cómo está el alumno, de cómo aprende, de cómo está incluso en actitud abierta o en actitud cerrada. Pues bien, Platón ya decía que la disposición emocional es lo actitudinal. La disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Y vamos a llegar directamente al corazón de esta charla. ¿Por qué hay un vínculo entre las emociones y el aprendizaje? Primero, porque la neurociencia nos dice que la parte afectiva y la parte cognitiva son una moneda de las dos caras, como que el afecto, la mente van juntas. Todo lo que es emocional, todo lo que es cognitivo, van juntos dentro del proceso de aprendizaje. Por eso, a veces, en los procesos de educación emocional, hablamos de las emociones, pero tenemos que verlas vinculadas también con los procesos cognitivos, no separadas. A veces se separa simplemente por pedagogía, por hacer más comprensible el mundo emocional y enfocarnos en una u otra. Pero todos los docentes que me estáis escuchando sabéis que el factor motivacional influye muchísimo en el aprendizaje, en positivo o en negativo. Cuando un alumno quiere aprender algo, cuando un alumno tiene interés, cuando un alumno está abierto al aprendizaje, es muchísimo más fácil que yo le transmita y que lo que le estoy transmitiendo le llegue. Ojo, que eso es lo importante. No solo que yo sea un docente maravilloso, sino que lo que yo estoy transmitiendo le llegue. Por lo tanto, el binomio emoción y cognición no lo podemos separar. Nuestro cerebro funciona así. Entonces, es importante que entendamos que las emociones son las guardianas del aprendizaje, porque yo he puesto aquí una llave como un símbolo, ¿no? Dejan entrar contenidos o impiden la entrada a determinados contenidos. Incluso, fijaros, cuando vemos que un alumno está pasando por problemas familiares o problemas emocionales, nos damos cuenta que no puede prestar tanta atención. Claro, lógicamente, antes he dicho, es que las emociones dirigen la atención. Si tienen un familiar enfermo, si tienen un problema económico, si tienen un problema, su mente continuamente puede ir volando hacia el hospital o hacia la casa o hacia pensar en qué problema. Lo mismo sucede en los casos de bullying. Si un alumno tiene malestar emocional, luego lo veremos con más detenimiento, lógicamente va a pensar en cómo salgo yo de esta, cómo me defiendo, qué puedo hacer, y entonces no presta atención. Así que los estados emocionales están condicionando las funciones cerebrales de mis alumnos y esas funciones cerebrales van a hacer que el aprendizaje sea más exitoso o no. Claro, antes lo he dicho y lo repito, porque yo creo que esto es un punto muy importante. Para facilitar el aprendizaje de nuestro alumnado y sobre todo que tengan ese recuerdo de lo que han aprendido, no que lo tengan ahí con hilvanes y que en un momento dado desaparezca, es importante que les demos una información cognitiva, de acuerdo, es correcto, pero luego añadirle una connotación emocional. Por eso, el uso de estrategias socioafectivas tiene tanto éxito. Es decir, tú puedes plantearte la clase y decir, bueno, durante estos 10 minutos voy a dar un contenido cognitivo, voy a explicar un tema y luego
A continuación, tienen que hacer algo donde la emoción se pegue a ese contenido. Podemos utilizar una canción. Es curioso porque yo, por ejemplo, me acuerdo de las preposiciones latinas y yo os prometo que yo no he usado las preposiciones latinas después que las aprendí cuando tenía 14 años. Pero ¿qué pasa? Que es que me las enseñaron cantando. Yo las aprendí cantando. Entonces, todo lo que aprendemos cantando no se olvida, porque la melodía es lo emocional de la música. Por lo tanto, una estrategia socioafectiva es enseñarles una canción con un contenido o con una fórmula química. Otra estrategia socioafectiva puede ser que ellos busquen, ¿no?, en el futuro ese conocimiento, qué impacto tendrá en sus vidas, que hagan como un viaje al futuro, que hagan visualizaciones, algo que les genere, o que hagan un relato, algo que les genere un vínculo entre lo cognitivo y lo emocional. Pero fijaros, yo ahora os voy a proponer una experiencia que no la vais a hacer ahora, sino en otro momento, pero que me parece que es una experiencia rica que también puede dar respuesta a algunas de las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? Sabemos que las experiencias de aprendizaje pueden ir unidas al placer o al dolor, evidentemente. Y como os he dicho antes, hay un tipo de memoria que es memoria emocional asociativa. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si un alumno ha tenido problemas con las matemáticas en el primero, segundo, tercero de primaria y ahora está en cuarto de primaria, el primer día de clase de matemáticas, él ya hace un pronóstico de que va a tener dificultades con las matemáticas, porque a él no se le dan bien las matemáticas, porque a ella le resultan insufribles las matemáticas. Es decir, su memoria le está condicionando ya un cambio en la respuesta. Y esto es muy importante, porque tenemos que desmontarles esa profecía que se han creado, esa memoria emocional que les dice, matemáticas igual a dificultad, matemáticas igual a fracaso. Podemos utilizar cualquier asignatura o cualquier contenido, pero sí que es cierto que esa memoria es un poco traicionera porque nos obliga o nos hace proyectar esa dificultad sin darnos cuenta de la realidad que he hablado antes, que nuestro cerebro es plástico, que el año pasado a lo mejor he tenido dificultades, pero que a lo mejor este no. O que con aquella metodología tuve dificultades, pero ahora viene un profesor nuevo, una profesora nueva, y a lo mejor me lo explica y lo entiendo. Y esto es lo que sucede. Os dejo esta práctica para cuando tengáis un ratito, porque yo creo que es muy ilustradora. Quiero que recordéis dos tipos de experiencias, pero remontaros a cuando erais pequeños, en los primeros etapas educativas. Pues algunos se irán a la etapa de infantil, otros a primaria, preescolar, donde queráis. Pero quiero que recordéis alguna experiencia que sea muy agradable, muy de alegría, muy de disfrute, de muchísimo entusiasmo, de placer, que lo habéis pasado muy bien en la clase, y otra experiencia de haberlo pasado mal, de dolor, de sentiros humillados, de haber tenido muchísimo miedo porque sabíais que os iban a preguntar. En fin, que busquéis dos emociones, dos situaciones emocionales diferentes totalmente. Una de alegría, otra de miedo. Una de pasarlo fenomenal y otra de pasarlo muy mal. Una que provoca mucho bienestar y otra que os ha provocado malestar. Y ahí os daréis cuenta de algo que se ha investigado en cantidad de población y que ha sacado esta conclusión. El 90% de las cualidades por las que recordamos a nuestros profesores son de carácter socioemocional. Seguramente en esas experiencias que os he pedido que traigáis un poco a la memoria, aparece alguien, aparece algún profesor o profesora. Algunos dejan huella, otros dejan cicatriz. Entonces nosotros queremos, y yo quiero, y yo procuro siempre, dejar huella en mi alumnado, no una cicatriz. Que se acuerden de mí, sí, pero por un tipo de emoción asociada a me supo comprender, me transmitió el amor por la asignatura. ¿Cuántas profesiones, cuántas vocaciones surgen a veces porque un profesor o una profesora nos ha hecho amar una asignatura, ¿no? Y lo ha enseñado con pasión. Solo un 10% de esas cualidades tienen carácter académico, que no digo que no sea importante, porque es muy importante que tú digas, el profesor, la profesora sabía su asignatura fenomenal, lo sabía explicar, tenía una capacidad fantástica para transmitirme conceptos muy, muy difíciles. Está bien, pero el 90%, fijaros qué peso específico tiene el ámbito emocional. Y ahora vamos a entrar de lleno y voy a dar una pincelada, no muy profunda porque esto merecería más tiempo, pero estamos en unas jornadas que nos van a llevar a reflexionar y que podéis seguir investigando sobre esto. Hay emociones que dificultan el aprendizaje: el miedo, la ansiedad, el estrés, la ira, la envidia y el aburrimiento. Vamos a ver algunas de ellas. Antes os he dicho que cuando un alumno sufría bullying, por ejemplo,
Cuando un alumno se siente amenazado, su cerebro se pone en modo alerta y se activa una parte del cerebro que no presta atención al profesor o a la profesora, presta atención a ver cómo sale de ese lío, a ver cómo se puede defender, a ver qué hace si le acorralan en el patio, a ver qué hace si le amenazan, a ver qué hace si el mensaje de WhatsApp que le han mandado. Es decir, el cerebro en modo alerta, que va asociado a emociones desagradables, sobre todo la emoción del miedo, totalmente desvían la atención. El alumno no se puede concentrar y por eso quizás una de las señales de alarma a veces de un alumno que sufre bullying es que, siendo un alumno exitoso o una alumna con buenos rendimientos académicos, de repente baja en picado ese rendimiento, ese aprendizaje. Está pasando algo, algo pasa. Entonces, ni se concentra, ni, por supuesto, no presta atención, no se concentra y por lo tanto no memoriza. Su memoria activa está totalmente paralizada. Pero hay muchos alumnos que tienen miedo al error y nosotros, como docentes, tenemos que darnos cuenta que el error es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, pero es que además nos da una información súper valiosa de cuál es el proceso cerebral del alumno, cuál es su proceso mental que le ha llevado al error. Entonces, conociendo ese proceso mental, le podemos encaminar a que dé una respuesta adecuada, pero sancionar el error y que el alumno tenga miedo a levantar la mano porque a lo mejor se equivoca, deberíamos erradicar de las aulas el miedo al error. Además, diciéndoles desde el minuto 1 del curso, los seres humanos aprendemos por ensayo-error. Si aquí alguno de los alumnos que estáis aquí no ha cometido nunca un error, no es humano. Viene de Marte o de Júpiter o de otro planeta, pero no es humano. De modo que legitimar el error, minimizarlo, desdramatizarlo y decir, bueno, es que no pasa nada porque si nos equivocamos, nos hemos atrevido por lo menos a dar una respuesta y el docente puede ver cuál ha sido ese proceso mental equivocado. Pero también el estrés es un enemigo del aprendizaje. Fijaros, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo tremendo para... Luego, claro, hablaré de las emociones que impulsan el aprendizaje y una de ellas es la calma. Aquí esto es como vasos comunicantes. Si sube la calma, disminuye el estrés. Entonces, ¿qué sucede? Yo me estoy encontrando que las cargas de contenidos curriculares a veces hacen que el profesorado esté estresado, que los alumnos estén estresados y de verdad os digo que el agobio que sufre un alumno cuando siente estrés repercute en estructuras de su cerebro que tienen que ver con la memoria, el aprendizaje y el desarrollo emocional. Como veis, memoria y aprendizaje siempre van unidos. No puede haber aprendizaje sin memoria, pero es que también el estrés afecta el desarrollo emocional y bueno, ya no vamos a hablar de la salud, porque realmente el estrés es la puerta a muchas enfermedades psicosomáticas. Así que tendríamos que cuidar mucho los entornos de aula, que luego hablaremos de ellos, ¿no? Calmados, ausencia de estrés. Un poquito de estrés cuando un alumno va a enfrentarse a un examen, está bien. Un poquito de ansiedad, está bien, pero si se dispara, se bloquea el acceso a la memoria. Es como que el alumno que ha estudiado tiene determinados contenidos en su caja fuerte y sabe que en esa caja fuerte están los contenidos que ha estudiado, pero está tan nervioso que se le olvida la clave. Claro, para el alumno que no ha estudiado, que no tiene nada en la caja fuerte, le da igual olvidarse la clave que no. El drama es para el que sabe y no lo puede demostrar. El estrés y la ansiedad, tenemos que enseñar a los alumnos a bajar esos niveles y sobre todo ampliar los niveles de calma y de relajación. Otro de los elementos que va unido a ese proceso de calma y de relajación y de bajar el nivel de ansiedad es entender que nuestro cerebro se beneficia y aprende mejor cuando hay tiempo para reflexionar. Y esta palabra reflexionar, pues me parece que yo la voy a corregir y la voy a poner en letras grandes para la próxima vez que tenga que usar esta diapositiva. Porque la reflexión es fundamental en el día a día del aula y sin embargo parece que estamos todo el día haciendo cosas, dando información. Y claro, aquí hay un problema importante, ¿no? Porque muchos alumnos desconectan. Cuando ya no pueden más, desconectan. Y os digo que el aburrimiento es el cerebro en off, totalmente. Incluso os pueden estar mirando y pensáis, me está prestando atención. No, está mirando, están de cuerpo presente, pero su mente está por ahí volando. Menos mal que la mente no tiene corporeidad, porque si no os encontraríais muchas veces con solamente cuerpos, cascarones vacíos sentados en las aulas. De modo que cuando el aburrimiento entra en un alumno, es imposible el aprendizaje, porque ni tiene actitud y el cerebro además está totalmente desconectado.
Pero vamos a centrarnos en las emociones que ayudan a aprender. Por supuesto, la primera, la curiosidad. Hablaremos un poquito más de la confianza en uno mismo y la confianza en los demás, de la calma y la alegría y el orgullo. Muy por encima, pero lo suficiente como para abrir espacios de reflexión. A ver, la curiosidad nos lleva a tener conductas de exploración, a investigar, a contestar preguntas, a buscar respuestas, a saber un poquito más de un tema que nos apasiona, ¿no? Casi cuando hay algo que nos provoca mucha curiosidad, pues casi aprendemos solos, buscamos información por aquí y por allá. Y entonces hoy se da la situación que a lo mejor hace 20 años no se daba, pues que si un alumno tiene curiosidad por los dinosaurios, sabe más que cualquier docente de dinosaurios, porque busca información, se suscribe a revistas, entra a ver vídeos. O sea, cuando la curiosidad entra en el cerebro, el aprendizaje se produce. Y a veces el aprendizaje sin adulto al lado, el aprendizaje sin apoyo. Pero no tenemos que confundir curiosidad con interés. Y aquí los docentes lo sabéis perfectamente. La curiosidad se satisface rápidamente, es como un fogonazo que te atrapa la atención, pero luego puede haber otro fogonazo y ya te desvías de la atención. No, el interés es un comportamiento motivado por una meta que es apetecible para mí, algo que tengo que prestar atención y en la que tengo que concentrarme. La concentración entra aquí. La curiosidad provoca la atención, el interés la concentración. Y para estudiar y aprender, nuestros alumnos necesitan concentrarse. Y aquí tocamos un punto muy, muy importante, que le voy a dedicar un poquito más de tiempo. La confianza en uno mismo. ¿Por qué es tan importante confiar? Porque se ha demostrado que la disposición al buen rendimiento y al éxito depende de la esperanza que yo tenga en conseguir ese éxito, de la confianza que yo tenga en mis capacidades para abordar ese reto. Entonces, de aquí se deriva una cuestión muy, muy curiosa, que voy a comentar porque me parece de suma importancia. Hay alumnos que están desmotivados, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que no pueden, que no valen, que no sirven, que no saben, que es que entran en un bucle, yo no puedo, yo no valgo, yo no sé. Entonces, si el alumno sabe y cree y tiene una firme convicción de que es incapaz de aprender tal contenido o tal asignatura, ¿podemos decir que es vago o que está desmotivado? Sería la pregunta que yo me puedo hacer. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si a mí me invitan mañana, me dicen, Begoña, te invitamos a subir a la Annapurna, 8.000 metros en los Himalayas, unas vistas espléndidas, maravillosas. Yo os digo que yo no salgo de mi casa, porque yo estoy convencida de que no llego ni al campamento base, porque mido mis habilidades y yo digo, no, este es un reto especialmente fuerte para mí. Yo no me motiva para nada. Y me puede decir alguien, pero qué vaga eres, Begoña, pero ¿cómo no te pones en viaje hacia este objetivo tan maravilloso? No, yo no soy vaga. Yo simplemente no estoy motivada porque evalúo mis habilidades y digo, no puedo, yo no soy capaz de subir a un 8.000. Entonces, si yo no puedo, ¿para qué me voy a esforzar? Así que una clave importante es que aprendamos a diferenciar alumnos que no tienen confianza en sí mismos, en sus capacidades, porque entonces nuestra intervención tiene que ir en otra fila, en otra línea, o alumnos que, habiendo subido a muchos 7.000, dicen, no me apetece subir a este 8.000, es que no me apetece ahora, es que tengo otras cosas que hacer. O sea, esa persona es vaga porque realmente le ponen un objetivo que sí que es asequible y sin embargo dice, pues no. Entonces, tenemos que diferenciar esto porque a veces se trata injustamente y además, sobre todo, nuestras intervenciones no son adecuadas. ¿Por qué no son adecuadas? Porque, fijaros, en la Universidad de Stanford, y Carol Duke, podéis investigar sobre todas las investigaciones que ha hecho ella y luego han continuado otras personas, han aportado el término mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Y hacen referencia a las creencias que el alumno tiene sobre su propia capacidad de aprender, sobre su propia inteligencia, sobre su capacidad para responder a retos, ¿no? Lo que decíamos antes, un promedio de mis habilidades. Bueno, pues se ha demostrado, esta mujer lo ha demostrado y otros investigadores también, que las creencias que yo tengo sobre mi nivel de inteligencia condicionan la forma que tengo de enfrentarme a los retos. Claro, tenemos que decir a estos alumnos que tienen mentalidad fija, que dicen, para mí es imposible aprender tal cosa, yo soy incapaz y estoy negado para esto. Tenemos que decirles que gracias a la plasticidad cerebral, a esta aportación de la neurociencia, nuestro cerebro continuamente está aprendiendo. Lo que ayer nos considerábamos que éramos ineptos, hoy puede que nos consideremos, bueno, pues no soy tan inepta, voy empezando ya a tener habilidades en este deporte, en esta actividad o en esta asignatura. Entonces, lo que se ha demostrado es que los alumnos que tienen mentalidad fija son
aquellos que proyectan esto para mí es imposible. Y yo vengo de fábrica, como dicen algunos alumnos, incapaz de cantar. O yo soy incapaz de aprender matemáticas. Sin embargo, los alumnos con mentalidad de crecimiento dicen, bueno, voy a poner mi esfuerzo, voy a intentar aprenderlo esto, voy a estudiar un poquito más esto que me cuesta, voy a utilizar estrategias, voy a preguntar, tal, porque se dan cuenta de que sus habilidades se pueden desarrollar. Y entonces tienen capacidad para aprender continuamente, aún así sabiendo que hay cosas que se les dan mejor y hay cosas que les va a costar más, lógicamente, por su perfil personal de inteligencias. Pero de la confianza en uno mismo pasamos a la confianza en los demás. Y nos tenemos que dar cuenta que nuestro cerebro es social. A nuestro cerebro le encanta estudiar y aprender con otros. Claro, entonces, el tener una serie de normas claras de respeto en el aula. Por ejemplo, que nadie se ría porque alguien diga una respuesta errónea. Eso es respeto. El celebrar cosas, situaciones, momentos, días, acontecimientos. El compartir emociones, hablar de lo que sentimos, el dialogar. Eso genera una unión, eso genera vamos a decir, una confidencialidad, unas necesidades de unirnos a nivel emocional entre los alumnos que va a afectar muchísimo a su aprendizaje y al clima de aula que veremos después. También el trabajo cooperativo, lógicamente. ¿Por qué? Porque evita la envidia, porque en un grupo yo sé que aporto lo mejor de mí, el otro lo mejor de sí, el otro lo mejor, pero que todos somos diferentes y que al final el grupo es más que la suma de sus miembros y lo que sale, el producto que sale del trabajo conjunto es muy superior al que haríamos 1 más 1 más 1 más 1. Todo esto aumenta la confianza, pero os digo que las normas claras son muy importantes. ¿Y qué vamos a decir de la calma? Antes lo he nombrado un poquito, ¿eh? Las emociones son como vasos comunicantes. Sube la ansiedad, baja la calma. Sube la calma, baja el estrés. Ese estado de sosiego que genera un ambiente seguro favorece el que el alumnado esté presente, prestando atención, viviendo ese momento presente. Pero últimamente se han hecho investigaciones que demuestran que la calma ayuda a subir también el sistema inmunológico. Fijaros qué importante en tiempos de pandemia, ¿no? Y sin embargo, el miedo baja nuestro sistema inmunológico. Así que tiene efectos físicos y psicológicos. Y en esta diapositiva no penséis que vamos a hablar de la digestión. No os habéis equivocado de charla. Estamos hablando de emociones. Pero ¿qué pasa con el aprendizaje? Fijaros, muchas veces damos contenidos. Esto es igual que el comer. Como. Y el alumno está comiendo. Pero, ¿qué pasa si yo como mucho? Incluso como cosas muy, muy buenas, muy ricas, pero no digiero. Bueno, esta diapositiva está para recordarnos que después de comer hay que digerir. Pero lo que pasa es que comer es un proceso consciente y la digestión es un proceso inconsciente. Pero tenemos que dar en el aula tiempos para digerir, tiempos para que se consolide esa información, tiempos para que asocien lo que están aprendiendo hoy con lo que han aprendido ayer. Si no damos esos espacios a través de actividades, a través de dinámicas, donde no haya que estar ya con toda la atención y la concentración puestas, corremos el riesgo de que nuestros alumnos coman, no digieran. Entonces, repiten en un examen, vomitan todo lo que han recordado, pero eso no significa que hayan aprendido. Para aprender se necesita consolidar, integrar, asimilar, asociar y generar contenidos y aprendizajes significativos, que decimos. Y la alegría, por supuesto, es una emoción que favorece muchísimo un clima de relax, un clima alegre, un clima, vamos a decir, de bienestar, ¿no? Donde la gente está contenta, pero ojo, porque la euforia, que sería la alegría en un estado muy elevado, no favorece el aprendizaje, porque minimiza las dificultades. Cuando un alumno va desobrado a un examen, yo ya me lo he leído una vez y con una vez que me lea el libro yo esto ya lo sé, esta lección que tenía, yo ya lo sé, puede que cometa errores. Porque a lo mejor no se da cuenta de que tiene que pasar la hoja porque el final de la pregunta está en la otra hoja. Es decir, puede cometer errores porque no se da cuenta, no fija la atención bien ese grado de euforia, ¿no? Entonces, bueno, un nivel de alegría está muy bien. Y, por supuesto, sabemos que el alumno atiende y se concentra mucho más cuando hay bienestar, cuando hay calma, cuando hay, bueno, incluso un toque de humor también en las aulas, ¿no? Es decir, no significa que tengamos que estar contando chistes todo el santo día, pero que haya un momento donde si yo detecto, como veremos ahora, que el clima del aula se está poniendo un poco demasiado serio,
haga una intervención para que se relajen, para que se rían, para que se calmen. Y el orgullo, esto es tremendamente importante, pero es una emoción que se produce cuando estamos muy contentos y satisfechos con lo que somos, con lo que hemos conseguido, con las metas que hemos logrado. Ayuda a subir la autoestima, pero ojo, permite que me atribuya yo logros que resultan de un esfuerzo. El orgullo va asociado a un esfuerzo. Si a mí me regalan la nota, si a mí me bajan mucho los retos, y mi nivel es así, me ponen un reto así, yo no me siento orgulloso porque no he hecho un trabajo duro, porque no me he esforzado. El orgullo es una emoción muy buena, pero va obligatoriamente unida a la percepción de que he hecho un esfuerzo, que he puesto todo lo que estaba en mi mano para conseguir ese objetivo. Es el orgullo que sienten los deportistas en cualquier competición, ¿no? He dado lo mejor de mí, y me siento orgulloso, aunque a lo mejor no haya ganado, pero me siento orgulloso de mi rendimiento. Es una emoción muy importante. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Proporcionar experiencias de éxito al alumnado y adaptar los retos. Acordaros de esa montaña tan grande que yo no me atrevía. Baja, si me dicen, una montaña de 1000 metros, 1500 por aquí cerca, me apunto, posiblemente, me costará más o menos, pero me apunto. Por lo tanto, en nuestras manos como docentes está el generar esa confianza en ellos, confianza en los demás, esa alegría, esa satisfacción, ese orgullo de que han tenido éxito. Fijaros, yo he sido terapeuta durante muchos años. La inmensa mayoría de los alumnos y alumnas que venían con problemas de fracaso escolar tenían toda una colección de fracasos. No tenían experiencias de éxito a nivel académico. Así que nosotros tenemos que proporcionarles esas experiencias para que aumente su autoestima y, por lo tanto, la confianza en ellos mismos. Y termino con un aspecto que es fundamental. Fijaros, Juan Casasus en Chile hizo un estudio promocionado por la UNESCO de qué elementos eran como los que diferenciaban más las aulas exitosas de las aulas que tenían unos rendimientos más mediocres. Los colegios se contrastaron cantidad de elementos, cantidad de variables. Y bueno, salían muchas variables, pero había una que destacaba en todas las estadísticas y era el clima emocional del aula, que está compuesto, claro, por toda una serie de elementos que se viven en el aula. Las relaciones del docente con el alumnado, del alumnado con el docente y de los alumnos entre sí. Todos esos valores, todas esas creencias que configuran la cultura de un aula. Tenemos que entender que el espacio del aula, en cuanto hay personas en cualquier espacio, es como un espacio ecológico, como un ecosistema. Entonces, imaginad, en un ecosistema, cuando un elemento sufre un daño, por ejemplo, si en un mar se elevan las temperaturas o en un océano se elevan las temperaturas de determinados grados, hay animales o plantas que ya no pueden sobrevivir. Es decir, lo que pasa a uno afecta a los otros elementos del ecosistema. Veamos el aula como un ecosistema. Entonces, como todo lo que sentimos en el aula, yo como docente, mi alumnado, todo eso se mete en esa sopa, en ese ecosistema. Cuando hay un elemento que está sufriendo, eso afecta a los demás. Y cuando hay un elemento que está bien, que tiene bienestar, también contagia el bienestar a los demás. ¿Por qué? Porque somos interdependientes. Entonces, en el ecosistema, todos los elementos que están en el aula son interdependientes. Por lo tanto, entendamos, y ya voy terminando, que hay especies emocionales que conviven en ese mismo ecosistema. Pero yo, como líder emocional, si quiero provocar entornos de aula emocionalmente sanos, de bienestar, de equilibrio, de calma, de ganas de aprender, de entusiasmo, de motivación, tengo que ver qué emoción está presente. ¿Que está el miedo? Tiene que avanzar la confianza. Avanza la confianza, disminuye el miedo. ¿Que están tristes? Sin negar la tristeza. Se puede dedicar un tiempo a hablar de por qué estamos tristes, pero luego habrá que incorporar la emoción de la alegría. Aunque sea una alegría matizada, ¿no? Pero salir de la tristeza para entrar en la alegría que potencia el aprendizaje. Que están desanimados porque han tenido resultados muy negativos o ha pasado algo. Provocar ilusión. Si yo provoco ilusión, el desánimo baja. ¿Están aburridos? Provoco curiosidad. Venga, preguntas, retos, les engancho en el aprendizaje. ¿Están ansiosos? Bajo la ansiedad, subiendo la calma. ¿Están agresivos? ¿Hay violencia? Uso la ternura, uso el amor, uso la solidaridad, uso el altruismo. Y esa ternura va a hacer que baje ese nivel de agresividad. ¿Que hay rechazo hacia alguien? Promuevo la aceptación. Es decir,
¿Que hay ira y enfado? Promuevo la paz. Todas esas emociones son vasos comunicantes. Por lo tanto, en el clima del aula yo puedo influir. Yo puedo influir promoviendo aquellas situaciones emocionales y aquellos estados que les ayuden a aprender mejor y aparte que potencien su bienestar, tanto psicológico como físico. Por eso el clima emocional, un clima emocional positivo en el aula, donde se sientan los alumnos seguros, donde se sientan valorados y queridos, donde existan normas claras, que les dé seguridad, que si alguien incumple una norma sepan qué consecuencias hay, donde las relaciones humanas estén basadas en el respeto, en el cariño. Eso resulta clave e imprescindible para el bienestar emocional y para su aprendizaje. Con esto solamente os quiero dar las gracias. Termino mi intervención. Yo estoy segura que mañana y pasado vais a aprender muchísimas más cosas muy interesantes. Con mi intervención pretendía asentar ciertas bases y generar como espacios de reflexión que os permitan a todos y a todas pues abrir ventanitas, ¿no? Y con curiosidad luego ir entrando por cada una de ellas, porque de estos temas podríamos estar hablando horas, pero espero que mañana y pasado disfrutéis muchísimo también con estas charlas de alfabetización emocional. Doy gracias de nuevo a la OEI y a todas las personas que están detrás organizando este evento y haciendo posible nuestra comunicación y, por supuesto, os doy las gracias a todas las personas que estáis detrás de las pantallas y espero con muchísima ilusión vuestras preguntas o vuestros comentarios. Muchísimas gracias, Begoña. Hay más de 11,000 profesores que han disfrutado de tus palabras. No se han cansado de mandar mensajes. Muchos te agradecen, te felicitan, señalan que ha sido una excelente presentación. Y ahorita pues vamos a tener la oportunidad de que continúes platicando con ellos a través de unas preguntas. Muy bien. Y quisiera, antes de pasar a esta parte, recordarles que ya se ha puesto un enlace para que puedan registrar su asistencia a esta actividad. Ahorita se va a volver a poner en las redes para que puedan llenar su formulario de participación y reciban la constancia. Solo poner su nombre y su centro de trabajo en los comentarios de las redes sociales no es suficiente. Hay que entrar a este enlace que va a ser publicado y así ya podemos formalizar para que tengan la constancia de participación. Y por otra parte, queremos decirles que nos preparen preguntas, que nos las manden por las redes sociales, tanto de la OEI como de la Secretaría de Educación Pública, y nosotros representaremos la combinación de varias de ellas a Begoña para que nos las comente. Y bueno, ya tenemos algunas que van en esta línea, Begoña. Unas tienen que ver con las necesidades particulares de niños y niñas. ¿Qué otras estrategias socioafectivas podemos usar para los alumnos desmotivados, los deprimidos? ¿Cómo trabajar las emociones con alumnos de necesidades especiales como TDAH, entre otras? Y bueno, podemos comenzar por allí, si te parece. Sí, bueno, las estrategias socioafectivas son aquellas que generan un clima de aula de bienestar, de tranquilidad, de relax, y donde el componente cognitivo no es tan importante como el emocional. Y si se combinan los componentes cognitivos y luego los socioemocionales, vamos a ayudar a que alumnos que estén a lo mejor desmotivados en la parte cognitiva porque se dé alguna de esas emociones que he hablado antes que limitan su aprendizaje o porque tengan una mentalidad fija y crean que son negados y están desmotivados a lo mejor porque no confían en ellos mismos, si yo introduzco, por supuesto tengo que conocer al alumnado, ¿no? Pero si yo introduzco habilidades que tienen que ver con esa persona que está desmotivada y hago que viva una experiencia de éxito en ese momento o que enseñe algo que ese alumno o alumna sabe y se lo enseña a los demás, o utilizo un mecanismo o una vía como puede ser el dibujo, la música, el movimiento, la expresión corporal, lo que sea, o la fotografía, algo que sé que es un hobby para él o para ella, que es algo que le apasiona, que es algo que le gusta y se le da con facilidad, pongo su habilidad aquí al servicio de los demás y automáticamente ese alumno o alumna está enganchada porque se da cuenta de que los demás valoran ese aspecto. Entonces, muchas veces, cuando nos centramos solamente en aspectos cognitivos, hay alumnos que quedan desenganchados por esa memoria emocional asociativa tan peligrosa que les dice y les manda el mensaje,
tú no vas a entender esto, tú no eres capaz de hacer este problema, uy, aquí es que ni te metas que tú no vas a saber. Rompo toda esa situación poniéndoles una experiencia de éxito y de triunfo y de compartir con los demás algo que no tenga nada que ver con el contenido. Eso les predispone. Y entonces yo automáticamente, y lo he comprobado, cuando un alumno, una alumna con desmotivación, apáticos, que a lo mejor simplemente no están convencidos de que van a ser capaces de rendir bien en esa asignatura o están convencidos de todo lo contrario, que van a rendir muy mal, si yo logro hacerles destacar en algo, yo les puedo decir, ¿eso que sabes lo has aprendido así de golpe o has ido entrenando o lo has ido perfeccionando? ¿Tú crees que una canción se aprende simplemente o una coreografía en un momento? No, has ensayado, has entrenado. Pues igual en esta asignatura, en este contenido que tienes dificultad, hay que ir entrenando, hay que ir ensayando, hay que ir dedicándole tiempos y esfuerzo, pero hago que sienta experiencias de éxito y de logro a través de cosas o habilidades o hobbies que ese alumno o alumna tenga. Claro, otra cosa es si un alumno está triste porque está sufriendo, por ejemplo, la pérdida de un familiar o de una mascota y tiene un proceso de duelo. Yo creo que el compartir emociones es una varita mágica que abre los corazones del alumnado y apoyan y ayudan a esa persona que lo está pasando mal, por el motivo que sea. De alguna forma, lo que yo he comprobado, porque yo llevo más de 20 años dando formación en educación emocional, lo que yo he comprobado en las aulas, la repercusión de compartir momentos de tristeza en las aulas es que se generan unos vínculos muy fuertes entre el grupo y de comprensión y de empatía muy fuertes. Mañana Rafael hablará de la importancia de la empatía. Yo creo que la empatía del docente es clave para sintonizar con la tristeza de un alumno y decirle, siento que lo estás pasando mal. Y a continuación la pregunta, ¿me quieres contar lo que pasa? ¿Tienes confianza como para compartir con tus compañeros lo que te está pasando o no? Siempre dándoles la opción, porque al corazón del alumno hay que llamar a la puerta. Pero si ese alumno se abre y dice, es que tengo este problema y estoy así, es que si está triste no va a conectar contigo, no va a conectar con el aprendizaje. Las partes de un volcán o la fotosíntesis es un elemento secundario para él o para ella, no tiene nada que ver. Lo que más le afecta es la tristeza. Entonces, no veamos la desmotivación y la tristeza como paralela, sino como situaciones diferentes. Y el abordaje del docente es totalmente diferente. Ante la tristeza, empatía, preguntar, conversar, incluso decir, es que todos hemos pasado momentos de tristeza. ¿Quién quiere comentar algún momento que haya estado triste en esta semana o en este mes? Ahí se abren foros de diálogo, de exposición, de intimidad, que como digo, hacen que los vínculos en el grupo sean muchísimo más intensos y muchísimo más respetuosos. Ahora bien, si hablamos de necesidades educativas especiales, tenemos que entender que todo lo que es el desarrollo de habilidades socioemocionales, que mañana hablará Rafael, por ejemplo, niños con TDAH tienen más dificultades en el autocontrol, que será la regulación emocional, lo hablará él, y le podéis preguntar estrategias concretas de autocontrol, porque si yo ahora las doy sin haber entendido lo que es el autocontrol, está fuera de contexto. Pero, por ejemplo, en general, la educación emocional puede ayudar a todo tipo de niños y niñas con necesidades educativas especiales a conocerse mejor, a comprender su mundo emocional, menos a veces las personas que tienen algún síntoma dentro del espectro de autismo, Asperger, Williams o autismo diagnosticado. ¿Por qué? Porque estas personas, una de sus características es que tienen dificultades para conectar con su mundo emocional. Ahora se está investigando mucho sobre las neuronas espejo como posibles culpables, entre comillas, de no tener esa capacidad para empatizar con las emociones de los demás. Entonces, niños o niñas de espectro autista tienen dificultades para que es conciencia emocional, poner nombre y saber expresar, y también para comprender la expresión emocional de los demás. Con lo cual, los procesos de educación emocional, excepto este grupo y en concreto el tema de conciencia emocional y empatía, y también, por supuesto, regulación, todas las demás competencias emocionales, la conciencia emocional, la regulación, la autonomía, la destreza social, las habilidades de vida y bienestar, que mañana explicará Rafael, a todos niños y niñas con necesidades educativas especiales les viene muy bien, pero adaptándolo a su nivel de comprensión. En España, por ejemplo, hay programas de educación emocional para niños y niñas con síndrome de Down. Estos niños y niñas se benefician también del desarrollo de su inteligencia emocional, solo que con unos ejemplos adaptados a su capacidad de comprensión y con un análisis, a lo mejor, pues, por ejemplo, a ellos no se les cuenta y no se les explica
qué partes del cerebro pueden estar implicados en una respuesta descontrolada o en la ira. A lo mejor a nuestros adolescentes sí, sin síndrome de Down, a lo mejor es bueno que sepan qué es lo que pasa en su cerebro cuando entran con un ataque de ira, ¿no? Para que aprendan a regularla. Solamente se adaptan los contenidos, pero cualquier persona, cualquier niño o niña con necesidades educativas especiales, se puede adaptar los programas de educación socioemocional. Tenemos una serie de preguntas que podemos englobar en si hay emociones que se deban trabajar más específicamente en algún grupo de edad que en otros. Porque, bueno, nos han preguntado sobre preescolar, sobre primaria, sobre la primera adolescencia o pubertad en la secundaria, etcétera. Y bueno, creo que todo se engloba en, ¿conviene trabajar algunas con mayor acento, menor acento, según etapa de edad? Sí, esta es una pregunta muy importante y yo os voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Cuando yo trabajo, por ejemplo, en la etapa de preescolar, yo empiezo fundamentalmente con 2 años y medio, de 2 años y medio a 3 años, con alegría y tristeza, porque tienen que distinguir muy bien las dos. Luego empiezo con el enfado y la alegría. Perdón, alegría, tristeza, el miedo y el enfado. De modo que en preescolar, esas 4 emociones, y a veces incluimos los celos, esas 4 o 5 emociones las tienen que aprender a manejar bien. Y sobre todo tienen que discriminar, que a veces tienen problemas los peques, la tristeza del enfado. Porque a veces cuando se enfadan, lloran y se ponen tristes y no se sabe muy bien qué ha venido antes, qué ha venido después. Que aprendan tanto a poner nombre a sus emociones como a expresarlas de forma adecuada, ¿no? Con una expresividad gestual, tono de voz, todo lo que hemos hablado aquí. Pero yo en preescolar, como mucho, alegría, tristeza, miedo, enfado y la vergüenza o los celos, dependiendo también, porque hay grupos, por ejemplo, yo me he encontrado en algunas clases donde hay muchos niños o niñas que sienten mucha vergüenza, que no se atreven, y entonces, bueno, pues trabajamos también la emoción de la vergüenza. Ya sabemos que es secundaria, no es primaria, pero trabajamos. O los celos, que también sabemos que es secundaria, pero que se puede trabajar. Siempre a través de dinámicas, de relatos, de vídeos, de canciones, muy vivencial y muy orgánica, porque las viven en su cuerpo y que sepan y se den cuenta cómo está también su cuerpo cuando sientan esas emociones. En primaria ya podemos introducir, se sigue, porque toda la formación es en espiral, ¿no? Se siguen los mismos temas, las mismas competencias, pero mayor nivel de complejidad. En primaria yo siempre trabajo la culpa, trabajo la ilusión y daros cuenta de que estamos hablando de ya emociones secundarias. Se sigue trabajando alegría, tristeza, miedo, enfado. Por supuesto, la sorpresa no es una emoción con la que haya que trabajar, porque la sorpresa da lugar siempre a una de las otras emociones. Es una emoción puerta que yo llamo. Es muy rápida y luego viene otra, con lo cual no. Pero el asco sí. Y el desprecio, que es una que ha incorporado Paul Ekman ahora también, porque el desprecio es la que da lugar al bullying. Entonces, trabajamos también la envidia, el desprecio, trabajamos la culpa, sin dejar de trabajar alegría, tristeza, miedo, enfado y asco. Y luego, cuando son más mayores, ya en la secundaria o en el bachillerato, aparte de trabajar todas esas emociones, yo suelo incorporar el sentimiento, que ya no es emoción, del amor, para que entiendan bien, aunque se ha trabajado ya en la autonomía emocional, para que no haya dependencia emocional, cómo es una buena gestión afectiva, trabajamos el amor como sentimiento, que no es una emoción, y todas las demás. Y se hace mucho hincapié en los detonantes internos, porque en la adolescencia muchas emociones son provocadas por pensamientos y recuerdos, no tanto por cosas que les pasan, sino por cosas que piensan. Pero se siguen con las mismas emociones y se pueden incorporar cosas que propongan ellos. Por ejemplo, la culpa es muy importante trabajarla en bachillerato y en los adolescentes en general, sabiendo que todo el procesamiento y el desarrollo de las competencias emocionales que hablará mañana Rafael Vizquerra tienen un abordaje diferente en cada una de las etapas. Pero, por decirlo así, grosso modo, empezaríamos por las básicas, por las que son las que venimos con ellas en el ADN, incorporaríamos algunas emociones sociales que van estando presentes ya en primaria y luego empezaríamos con otras y con algún sentimiento como el amor, por ejemplo, o el orgullo. Es muy importante también trabajarlo, el orgullo en positivo, ¿no? No como el desprecio a los demás, sino el orgullo de uno mismo, como hemos visto antes, porque en la adolescencia es fundamental que tengan experiencias de éxito y que se sientan orgullosos de sus talentos, de sus capacidades, de lo que pueden aportar al mundo. Entonces, esa es la secuencia que yo sigo. Independientemente de que si en un momento dado, imaginad,
Estamos en un curso de primaria y hay una emoción concreta que está como muy presente en todo el grupo, se le dedica un espacio y un tiempo. Yo creo que los programas nunca deben ser rígidos, sino aplicar al centro, al aula concreta y a las necesidades del alumnado. Pero si os sirve, esto es cómo yo lo trabajo, dependiendo con qué grupo de alumnado estoy, con qué edades trabajo, con qué edades trabajo y con qué profesorado estoy trabajando. Fíjate que varios de los profesores tienen inquietud sobre la relación entre el manejo de emociones y la educación emocional que podemos dar en la escuela y las situaciones familiares. Cómo trabajar cuando en la familia hay violencia, cuando hay sobreprotección en la familia, cuando hay desmotivación, depresión en papá, mamá, o incluso no hay ningún tipo de refuerzo de la familia hacia la tarea que se está haciendo en la escuela. Y entonces, bueno, parece que es un tema no menor el de la relación familia-escuela cuando se trata de favorecer o dificultar el trabajo de la educación emocional. Claro, es que familia y escuela deberían ser cómplices de la educación emocional, ¿no? Y de hecho, yo en los programas más exitosos hemos visto que he dado formación al profesorado y luego he dado formación a las familias. Rafael Vizquerra y yo estuvimos en un proyecto que duró 4 años maravilloso, donde se trabajó en paralelo. Claro, la eficacia del programa sobre el alumnado fue duplicada o triplicada con respecto a otros centros. ¿Qué es lo que pasa? Que el docente no puede intervenir en la familia si el docente no pide ayuda. Perdón, si la familia no pide ayuda. O sea, si la familia te pregunta, ¿qué puedo hacer con mi hijo para? Entonces tú le puedes dar una información. Pero, ¿qué es lo que yo hago normalmente para intentar vincular a las familias o que se involucren en ese proceso tan importante? Pues cuando se está trabajando la educación emocional en las aulas, yo normalmente, si estamos trabajando la conciencia emocional, por ejemplo, pues mando una notita a las familias, el profesorado manda una notita a las familias que he confeccionado yo y digo, en el aula estamos trabajando el poner nombre a lo que sentimos, expresar gestualmente lo que sentimos, darnos cuenta de los detonantes de cada emoción, por qué sentimos esto y no lo otro. Sería bueno que en casa ayudaras a tu hijo de esta manera y entonces le dan unas pautas. Si la familia quiere, hará caso y hará una contribución a ese proceso, pero ya sabemos que no siempre ayudan y colaboran en la propuesta que parte de la escuela. Siempre hay que intentarlo, siempre, porque sumando fuerzas es como realmente el impacto es doble o triple, como he comentado antes. Pero ¿yo qué haría? Normalmente en las familias también tienen unos valores. Hay familias que apoyan la educación emocional, que reconocen las emociones, que hablan de las emociones en su entorno y hay otras que reprimen las emociones. Entonces, yo no puedo cambiar eso, pero yo sí puedo ayudar a que el alumno cuando vaya a su casa intente cambiar ese entorno, porque pensamos que son solamente los alumnos como los secundarios en una familia. A veces los alumnos introducen, cuando son hijos e hijas, introducen cambios en sus propios padres o madres. De modo que cuando hay un problema de falta de conexión, se intentan buscar esos puentes que unan a la comunidad educativa en general. Que esos puentes están rotos, entonces tenemos que entender que en su familia vive una situación emocional y en el aula va a vivir otra situación emocional, respetando que en su familia hay problemas, que en su familia hay alcoholismo, que hay depresión, que hay violencia. Es como cuando tú le dices a un niño pequeño muchas veces, cuando haya un conflicto vamos a hablar. Es que en mi casa, cuando hay un conflicto, gritan y se pegan. Ya, eso, en tu casa es eso, ahí funcionan esos valores y esas normas. Pero en el aula no nos pegamos, no nos insultamos, empleamos otros recursos. Es decir, niños y niñas tienen que tener muy claro que el mundo de su familia tiene unos valores, tiene unas dificultades, tiene unos problemas, pero cuando están en el aula se tienen que centrar en los valores, las normas de convivencia que nosotros les vamos a incorporar y sobre todo trabajar por su bienestar emocional. Si ellos están bien, pueden hacer un impacto en sus familias. Eso lo he visto yo. No pensemos que por ser niños o niñas no tienen impacto sobre los adultos. Lo pueden tener. Pero evidentemente nosotros no podemos abordar el mundo de las familias si no nos llaman y no nos preguntan. Otra cosa es que a veces les pasas un artículo, les pasas una nota a las familias, les dices, estamos recuperando
a ver, pues, por ejemplo, conflictos que haya habido en las familias durante el año pasado, en la pandemia. ¿Qué problemas han surgido? Por favor, apunta 2 o 3 problemas que hayáis tenido, porque en el aula luego lo vamos a hablar. Ya estamos comunicando 2 entornos. Y entonces podemos decir, mirad, si este problema lo tenemos aquí, lo resolveríamos así y así y así. Y los niños ven valores y antivalores. Ven que los valores que les estamos dando nosotros a lo mejor son los que tienen en su familia o no. Pero así ven el contraste. Y en su formación vamos a generar un impacto y se van a dar cuenta que al final los aportes de la educación socioemocional les ayudan a sentirse mejor, sentirse más capaces de resolver sus propios problemas, aunque tengan un ambiente difícil en la familia. O sea, ya sabemos que los entornos familiares van a influir muchísimo en el rendimiento y en el bienestar de los críos. Eso ya lo sabemos. Pero nosotros como docentes nos tenemos que centrar en provocar ese bienestar aquí y que si en todo caso podamos crear algún vínculo, lo hagamos. Siempre preguntando, siempre con cuidado y siempre que nos dejen abrir la puerta de la casa y dar una opción. Yo, en el fondo, yo siempre digo que las familias a veces no lo hacen bien porque no saben hacerlo bien, pero cuando tú les das una pauta, cuando tú les dices, mira, es muy importante que seas empático con tu hijo, que no reprimas su tristeza, que le consueles cuando esté triste, que no le dejes abandonado, que seas capaz de contener su enfado. Cuando les das unas pautas, en general responden bien. En general, siempre hay excepciones, lógicamente. Estamos llegando al final de nuestra transmisión, Begoña. Compañeros, muchas gracias. Ha estado pasando en el cintillo el registro de asistencia en el formato de Office, de Forms Office. Si lo quieren copiar, ahí es donde registran su asistencia. Ahí es donde se registran el evento para obtener la constancia. Hemos trabajado en torno a cómo se conectan las emociones de los alumnos con el aprendizaje, con los aprendizajes. Han quedado muchas preguntas sobre los docentes, pero bueno, justamente qué pasa cuando el docente se maneja o no con emoción, etcétera, es lo que mañana nuestro compañero Rafael nos va a trabajar. Entonces, vamos a dejar abierta el apetito para la plática de mañana. Y quisiera pedirte, Begoña, si quisieras hacer ya tu comentario de cierre, tu comentario final, por favor. Yo quiero hacer un apunte, aunque seguramente se va a comentar mañana y pasado, pero ya lo dejo aquí un poco como presentado. Todos los proyectos, todos los planes, incluso las leyes, ¿no?, que habéis aprobado y que os felicito de educación socioemocional, tienen mucho el foco prendido y orientado al alumnado. Pero no os olvidéis vosotros, docentes, que la primera responsabilidad que tenéis es sobre vuestro propio bienestar emocional. Por lo tanto, esas competencias de las que mañana hablará Rafael, primero las tenéis que trabajar vosotros, vosotras, porque os va a dar la capacidad de generar bienestar en vuestras aulas. Si vosotros no estáis bien, estáis emanando malestar sin daros cuenta. Pero si vosotros trabajáis vuestro propio bienestar, y claro, nuestra sociedad nos ha enseñado mucho a cuidar a otros y nos ha incluso señalado como egoístas si nos cuidamos a nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que en estos momentos, y la pandemia lo ha puesto un poco blanco sobre negro, nos tenemos que cuidar emocionalmente los docentes, porque tenemos mucha responsabilidad, mucha carga, mucha presión, muchas familias que están pasándolo mal y nosotros somos los que nos tenemos que cuidar para luego poder cuidar bien a nuestro alumnado. Así que os dejo ese mensaje, que está muy bien que desarrollemos programas de educación socioemocional, que ayudemos a que el alumnado sean personas íntegras, buenas, que generen cambios en su sociedad, que cambien el mundo con sus potenciales, pero nosotras nos tenemos que cuidar primero, ¿de acuerdo? Eso lo dejo como vamos a decir, una frase para que enlacéis con lo que venga mañana y pasado, que creo que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, el cuidarnos y el buscar nuestro propio bienestar, que no es egoísmo en absoluto, sino que es generosidad y altruismo hacia los demás. Begoña, muchísimas gracias. Creo que ha sido una manera muy buena de comenzar nuestro ciclo. Tu charla nos ha dejado con muchas ganas de seguir reflexionando. Gracias, compañeros docentes de todo el país. Hemos visto que hay conexiones realmente de todos los estados y eso nos llena de muchísima alegría.
porque justamente este ciclo es para todos ustedes en el marco de la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia, que es a lo que todos tenemos derecho, estar equipados para poder hacer nuestra vida, para construir un mundo mejor, para participar en una ciudadanía global. Muchísimas gracias a todos. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana. Ojalá que vengan como muy dispuestos. Antes que se me olvide, han estado preguntando, y los compañeros que no pudieron ver porque están en otras actividades y demás, en las redes sociales de la OEI, en el YouTube, en el Facebook, estarán disponibles las grabaciones para quien quiera, tanto de México como del extranjero, y que puedan disfrutar como nosotros hemos disfrutado en este día de esta charla y las que vendrán. Muchísimas gracias. Desde la Ciudad de México, un abrazo a todo el mundo. Begoña, compañeros, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.